Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos un miércoles más para continuar con el estudio del libro de Hechos, basado en los escritos del hermano Weldon Biertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Así que primeramente vamos a orar al Señor pidiendo la bendición sobre este estudio de este día. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos por tu misericordia renovada, Señor, una vez más. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes en esta noche al abrir tu palabra, que nos ayudes a escudriñarla y a poder, Señor, aprender de ella, Señor, ver la vida de nuestros hermanos de la iglesia primitiva que nos inspiran para continuar nosotros por este camino que tú nos has permitido transitar y que es el camino de tu voluntad, Padre. Gracias, gracias por este día. Bendice a cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos están viendo y escuchando. Que esta noche sea de bendición, te lo rogamos. Bendice a cada familia y que estés guardando y cubriendo con salud a cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Dios les bendiga. Aquí estamos para continuar, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto el miércoles pasado. Y el miércoles pasado habíamos visto algo del discurso de Esteban y su defensa. Como sabemos nosotros, fue juzgado por los judíos y fue muerto apedreado, ¿no es cierto? Pero él antes eh, presentó su defensa, presentándoles a los maestros de la ley, a los fariseos, las escrituras. Y vimos, por ejemplo, que utilizó, por ejemplo, en su defensa, en cuanto a lo que le decían a él de acerca de que él estaba hablando en contra de Dios, utilizó dos ejemplos. Uno de los ejemplos fue el rechazo de los hermanos de José a José que lo vendieron eh, a unos mercaderes de Egipto, ¿no es cierto? Y esto Esteban lo utilizó como figura del rechazo que le hizo el pueblo judío a Jesús. Y el otro ejemplo que tomó Esteban fue el ejemplo del rechazo que hizo el pueblo judío en Egipto cuando Moisés se presentó como el libertador. Y esto lo presentó como figura de lo que ellos estaban haciendo en este momento, rechazando al Mesías y en este caso rechazando lo que él estaba hablando acerca de eh, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bien. Otra cosa que vimos es que en cuanto al rechazo de la acusación de que él estaba hablando en contra de la ley, él, él habló acerca de, trató de señalar las interpretaciones erróneas que estaban dando los fariseos en cuanto a que ellos tomaban la letra de la ley y no el espíritu de la ley. Y terminó, nosotros vimos en el versículo, capítulo 7, versículo 51, concluyendo su defensa diciéndole en ese versículo 51 y siguientes que ellos eran duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, y que ellos habían perseguido a los profetas, sus padres habían perseguido a los profetas y de la misma manera en este momento habían perseguido y dado muerte a Jesús y ahora ellos como igual, al igual que sus padres estaban persiguiéndolo a él y rechazándolo. Entonces esto fue lo que produjo
directamente que estos hombres llevaran a la muerte a Esteban. Y vimos algunos aspectos de esta situación. Vimos que los líderes judíos siguieron el ejemplo de sus padres, como les dijo Esteban. También han surgido preguntas y dudas en cuanto a la legalidad de la sentencia del Sanedrín sobre Esteban, ya que los judíos reconocieron que ellos no tenían el poder de llevar a Jesús a la muerte, pero en su ira sí pudieron llevar a la muerte de Esteban apedreándolo y matándolo. Quizá no había también en ese momento, vimos fuerzas de los romanos suficientes para poder detener a estos hombres que estaban dando muerte a Esteban. Lo otro que vimos fue que Lucas dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu le dio fortaleza para demostrar la actitud de Cristo delante de sus enemigos. Lo otro que vimos fue que además de Jesús mismo, Esteban es el único que se refirió en su muerte a Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús prefirió este título antes que Mesías, que tenía conceptos erróneos conectados con él. La mayoría de los eruditos cree que el título del Hijo del Hombre enfatiza la humanidad de Jesús. Y por último, Esteban participó en el movimiento de la conquista del mundo en el cual el dominio del Hijo del Hombre estaba estableciéndose en todas las naciones a través de el reino de Dios. Bien, hoy vamos a continuar con este estudio y vamos a ver un personaje que entra en escena y que es Saulo. Vamos a ver la presentación de Saulo. Para ello vamos a leer la palabra en Hechos capítulo 7, 58. Hechos 7, 58. Al 8:1 al 3. Dice así la palabra del Señor: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Saulo consentía, tomen en cuenta esta frase, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí vemos nosotros que Lucas presenta a este hombre Saulo. Para ello vamos a ver un pequeño esquema. Ahí tenemos nosotros que Lucas presenta a Saulo, y Saulo es el nombre hebreo de la persona que es comúnmente conocida por su nombre romano, que es Pablo. Saulo es el nombre hebreo
y Pablo es el nombre romano. Lucas indica que tenía mucho celo religioso. El hecho de que los testigos pusieran sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, lo que leímos recién, ¿no es cierto?, indica probablemente que él era el líder del grupo que apedreó a Esteban. Saulo estaba totalmente de acuerdo, como decíamos esa frase, y Saulo consentía en su muerte, o sea, estaba totalmente de acuerdo en dar muerte a Esteban. Las emociones del orgullo y el enojo ciegan a un hombre para conocer la verdad. Y Saulo era un fariseo que se enorgullecería en guardar la ley, pero él se unió a otros fariseos en quebrar el sexto mandamiento de asesinar a Esteban. Otra cosa que vemos donde aquí Lucas presenta a Saulo es que Saulo era nativo y ciudadano de Tarso, capital de Cilicia. Esto lo podemos ver en Hechos 9:11 y 22:3. Era fariseo, eso dice Hechos 23:6, y era de la tribu de Benjamín. Eso está en Filipenses 3:5. Fue llamado Saulo en honor al primer rey de Israel, o sea, Saúl, ¿no es cierto?, el cual era también de la tribu de Benjamín. Pero yo le quiero mostrar dónde estaba ubicado Tarso para que ustedes más o menos se den idea de dónde estaba ubicado. Fíjense, estaba en Asia Menor, al sur. Bien. Otra cosa que podemos decir acerca de, Saulo es que el idioma de las calles de Tarso era el griego. El interés religioso de Pablo se muestra por su conocimiento del arameo y del hebreo. Él gozaba de la herencia tanto de su religión judía como de su ciudadanía romana, porque era ciudadano romano. Y aunque Saulo era fariseo, un judío estricto, en su preparación religiosa estuvo expuesto al espíritu helenista o griego, digamos, de Tarso. En la ciudad comercial de su juventud fue consciente de las bendiciones materiales que le estaba dando a la ciudad del Imperio Romano cuando se iba extendiendo. Él aprovechó cada camino, cada puente, cada puerto y la paz que daba el dominio de los romanos. El trasfondo de Pablo era una mezcla extraña de ser un conservador religioso y también de un liberalismo nacional. Tenía las características de estar plenamente involucrado en llevar a cabo lo que él creía. Quizás Saulo tenía alrededor de 20 años cuando asistió a la escuela rabínica de los fariseos en Jerusalén. O sea, él se vino de Tarso para estudiar en la escuela rabínica de Jerusalén bajo la dirección, como dijimos, de Gamaliel. ¿Se acuerdan cuando vimos la lógica de Gamaliel de este hombre? Su habilidad y celo pronto
lo destacaron como un líder en el partido de los fariseos. Su maestro Gamaliel era un fariseo, como vimos nosotros, pero conservador. No era un nacionalista estrecho. Saulo parece haber sido influido por el espíritu de Gamaliel. Fue fanático y radical en el tiempo del apedreamiento de Esteban, pero su celo contribuyó posteriormente a su efectividad como un testigo cristiano. Vamos a ver que luego de esto, leímos nosotros en Hechos 1 que la iglesia fue esparcida. Y vamos a ver algunos aspectos de esta iglesia esparcida. Que la persecución de Esteban generó, como leímos, una amplia persecución contra la iglesia. Cuando la iglesia de Jerusalén fue perseguida, sus miembros fueron esparcidos, dice, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El nuevo movimiento de liberar a la iglesia del estrecho nacionalismo judío no fue el logro de los apóstoles, sino de otros discípulos como Esteban y como Felipe. Lucas destaca el respeto y el dolor expresados en el entierro de Esteban, cuando dice que fueron unos hermanos, ¿no es cierto?, a darle sepultura. La muerte de Esteban y la persecución de la iglesia llevaron al movimiento a expandirse y ganar fortaleza. Saulo no era una persona que admitiera derrotas. Él comenzó a asolar la iglesia como leíamos, ¿no es cierto? Pero yo le quiero mostrar a ustedes ahora un mapa donde podemos ver hacia dónde se expandió el grupo que estaba en Jerusalén. De Jerusalén fueron hacia el norte, hacia la zona de Samaria, y dice que predicaron también el evangelio en otras ciudades de Samaria. El hecho de que la persecución esparció a la iglesia, salvo a los apóstoles, como leímos, puede indicar que la persecución fue dirigida contra aquellos que compartían el punto de vista de Esteban. Vamos a ver nosotros ahora los efectos de la persecución sobre la iglesia. Los fariseos aparentemente no estaban ofendidos porque se predicara que Jesús era el Mesías y que había sido resucitado de los muertos. La declaración esta de que leímos recién de que los que eran perseguidos son aquellos que compartían el criterio de Esteban o el punto de vista de Esteban, implica que los apóstoles no estaban predicando nada que ofendiera a los fariseos. Entonces, objetaban, sin embargo, el ataque sobre su interpretación tradicional de la ley, que segregaba o separaba a los judíos de los gentiles. Eran también muy sensibles en cuanto a la crítica de su interpretación legalista de la justicia, que era obtenida por la observación meticulosa que ellos hacían de los rituales y de las reglas. Y aunque Jesús había advertido a los suyos que se guardaran de la levadura de los fariseos, ellos tenían dificultad en distinguir entre la justicia legal y la pureza del corazón.
Los discípulos fueron perseguidos y esparcidos, pero no fueron silenciados. Felipe, un judío de origen griego, dice la palabra que predicó en Samaria. Debe recordarse que los fariseos no tenían trato con los samaritanos porque su sangre estaba mezclada a través de los matrimonios que habían tenido con mujeres de otras naciones, con aquellos que eran ajenos a Israel. El orgullo y el perjuicio habían cegado a los judíos en considerar que Moisés se había casado con una madianita. 4 de los 12 hijos de Jacob, cabeza de las 12 tribus de Israel, eran hijos de Silpa y Bila, que eran mujeres que no eran israelitas. Los hijos de José nacieron de Asenat, que fue hija del sacerdote de On de Egipto. David fue un descendiente de Ruth la Moabita. Y Salomón se casó con muchas esposas extranjeras. La experiencia de conversión no trae una solución automática a todos los problemas de prejuicio y orgullo. Los que crecen en ambientes de menos prejuicio tienen menos dificultad en tratar actitudes erróneas. Los que han estado expuestos a fuerte prejuicio y orgullo nacional tienen una dificultad mayor en vencer estos problemas. El espíritu que habita en el cristiano le proporciona poder para controlar la actitud humana pecaminosa. Sin embargo, la persona tiene que reconocerlo, confesar su error y confiar que el Espíritu expresará el amor de Dios a través de su vida. Felipe fue un discípulo lleno, controlado del Espíritu Santo, así como había sido Esteban. Y dice la palabra que el pueblo de Samaria respondió favorablemente al evangelio que presentó Felipe. El Espíritu Santo continuó realizando milagros a través de él y fueron echados muchos espíritus inmundos y fueron sanados muchos paralíticos y cojos. Bien, vamos a leer ahora Hechos 8 del 9 al 13. Hechos 8 del 9 al 13. Vamos a ver un acontecimiento que surge ahí. Dice la palabra, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y él estaba atónito, dice la palabra. Pero vamos a ver nosotros que Simón, el mago, era un hombre que asombraba a la gente con sus pretendidos poderes. Había alcanzado una vida confortable mediante sus acciones engañosas, creando un temor reverente alrededor suyo a través de su magia. Y estaba intrigado y asombrado
por los milagros que estaba realizando Felipe, pero que, aunque él creyó, no estaba convertido. Después que los apóstoles en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían respondido al Evangelio, enviaron a Pedro y a Juan para investigar esta situación. Aquellos que habían creído no habían recibido el poder del Espíritu. Los apóstoles oraron para que los nuevos discípulos pudieran recibir la plenitud del Espíritu Santo. Los nuevos discípulos habían sido bautizados para expresar públicamente su fe en Jesús, pero no habían recibido el poder para caminar victoriosamente en el reino de Dios. En esta ocasión el Espíritu Santo fue conferido a través de la señal exterior de la imposición de manos. Cuando llegaron los apóstoles, Pedro y Juan impusieron las manos sobre los que se habían bautizado y se habían convertido en Samaria, y dice que el Espíritu Santo, esta gente fue llena del Espíritu Santo y esto sorprendió tremendamente a Simón. En el día de Pentecostés también hubo la necesidad de una manifestación exterior de la renovación espiritual de los discípulos. De la misma manera, se necesitaba una manifestación del nacimiento espiritual de los samaritanos. Y Lucas lo deja sentado, ya que los apóstoles pusieron sus manos sobre los samaritanos, dice la palabra, y ellos también realizaron milagros. Simón estaba impresionado por el poder de Dios que había sido transferido a través de la imposición de manos por los apóstoles. Y entonces, ¿qué hizo Simón? Le ofreció, dice la palabra, dinero por aquel poder o por el secreto de su éxito. Quizá imaginaba lo rico que podría llegar a ser si tuviera la habilidad de poder impartir ese poder. Pero Simón lo reprendió. Simón lo confrontó, haciéndole ver su pecado al intentar conseguir el Espíritu Santo a cambio de dinero. Entonces nos damos cuenta aquí que Simón no estaba arrepentido y Pedro lo confrontó con su maldad, y debido al terrible destino de Ananías y Zafira, que habían intentado el engaño, Pedro aparentemente le describió algo parecido de lo que le iba a pasar si él, con lo que él estaba pidiendo. Entonces dice la palabra que Simón le pidió a Pedro que oraran por él para que no le ocurriera tal castigo. Bien, pero vamos ahora al capítulo 8, versículo 25, 8:25 al 40, pero no vamos a leer todo, sino que lo vamos a ir con la vista de lo que ocurre ahí, que es la historia del etíope con Felipe. La palabra dice en este pasaje, en esta parte, que después que Pedro y Juan investigaron el avivamiento entre los samaritanos, se ocuparon en predicar el evangelio en muchas aldeas de Samaria, y Felipe recibió una guía especial del ángel mensajero del Señor para testificar a un eunuco etíope, un gentil que era temeroso de Dios, que dice que venía del camino de Jerusalén a Gaza. Más o menos para que ustedes se ubiquen y se den cuenta, es esto: venía de Jerusalén hacia Gaza, que era una ciudad costera.
y dice que este funcionario era un prosélito al judaísmo y un funcionario de Candance, que era el nombre de la reina de los etíopes. Había hecho un peregrinaje a Jerusalén para adorar y estaba regresando a su casa. Y dice la palabra que en el viaje de regreso él venía leyendo al profeta Isaías. Y Felipe fue guiado por el Espíritu y se acercó a él preguntándole si entendía lo que estaba leyendo. Y el eunuco respondió que necesitaba a alguien que le explicara el significado de este pasaje. Y su pregunta con relación a si el profeta hablaba de sí mismo o de algún otro revelaba su conocimiento de dos interpretaciones judías comunes. La respuesta de Felipe indica que la iglesia primitiva identificaba al siervo sufriente de Isaías 53 con Jesús. Y ya la iglesia identificaba este pasaje de Isaías con Jesús. Pero para llevar a cabo la comisión de Jesús, era necesaria la diseminación del Evangelio más allá de Samaria, hasta el mundo gentil. Y el primer paso, fíjense ustedes, que fue la conversión de este gentil temeroso de Dios, el eunuco etíope. Muchos creen que este hombre fue el que llevó por primera vez el Evangelio a Etiopía. Quizá él deseaba ser un prosélito del judaísmo, pero se encontró con Felipe, que le predicó a Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Después que Felipe le presentó a Jesús, él hizo una pregunta penetrante, que fue: ¿qué impide que yo sea bautizado?, le dijo a Felipe. Y dice la palabra que le dijo que no había nada que impidiera que él fuera bautizado, y allí fue bautizado. Y aparentemente el eunuco creyó que Jesús era el Mesías. El versículo 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En los manuscritos más antiguos este versículo no figura, pero Lucas no intenta registrar todo lo que Felipe le compartió con el eunuco, pero el eunuco respondió pidiendo ser bautizado. Este pedido de él de ser bautizado indica que creyó verdaderamente en Jesús como Mesías y que estaba listo para identificarse públicamente con Jesús. Lucas introdujo el incidente del etíope para mostrar cómo el Evangelio se esparció a los gentiles temerosos de Dios. No se indican señales exteriores en la vida del etíope para probar que él había nacido genuinamente al reino de Dios. Muy bien, vamos a dejar aquí por ahora. Vamos a continuar el próximo miércoles. Pero qué interesante este encuentro de Felipe con este hombre, un hombre que se nota que era sincero en su búsqueda, en la búsqueda que él estaba haciendo de Dios, ¿no es cierto?, del único Dios. Y Dios preparó todo. Fíjense la misericordia del Señor, que preparó todo para que este hombre se encontrara con Felipe y él pudo encontrarse con el Señor allí. Así que qué importante que estemos disponibles, dispuestos, que estemos preparados. Si Dios nos indica algo, así como dice la palabra que mandó un ángel para dirigir
en este caso a Felipe, que nosotros estemos preparados porque Dios quiere también dirigir nuestras vidas, quiere guiar nuestras vidas, porque no Dios quiere que ninguno se pierda, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y los que estamos en esta tierra para poder ayudar a cumplir esta misión somos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, leamos esto, profundicemos en este relato último de Felipe y el etíope, porque realmente es una inspiración para nosotros de ver cómo Dios guía a sus hijos a toda la verdad. Muy bien, vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos este día, gracias por tu palabra, gracias por ver, Señor, la obra, Señor, que nuestros hermanos comenzaron, Señor, de llevar tu palabra hacia lo último de la tierra, como tú le dijiste, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a partir de la predicación a este hombre etíope se estaba cumpliendo esta parte de hasta lo último de la tierra. Ya aquí comenzó a esparcirse el Evangelio, Padre. Gracias porque lo que tú dijiste se fue cumpliendo hasta llegar a nuestros días. Señor, ayúdanos a atesorar la palabra, al ver, Señor, que lo que tú dices lo cumples, Señor, lo que tú dices se cumple, ya sea con nosotros o sin nosotros, tú lo cumples. Señor, que tú estés obrando, Señor, en nuestras vidas, trayendo fe a nuestro corazón, sabiendo de que estamos bajo tu cobertura, bajo tu dirección, bajo tu guía, Señor. Ayúdanos a dejarnos guiar por la obra de tu Espíritu, a dejarnos guiar, Señor, por ti, Señor. Limpia nuestras vidas, purifícanos de todas aquellas cosas que no te glorifican en nosotros. Purifícanos, Señor, de nuestros pensamientos errados. Bendice, te lo pido, a cada familia, a cada amigo, Señor, que están escuchando y viendo este estudio, que tú les bendigas, que estés guardando, trayendo salud, que estés sanando a los enfermos. Señor, aleja toda epidemia, Señor, de las naciones, trayendo, Señor, sanidad, Señor, trayendo un renuevo y que esto pueda servir para que muchos puedan buscarte y acercarse a ti. Gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que tengan una hermosa semana con la paz del Señor acompañándoles. Un abrazo a todos.